Estamos con la arquitecta Marcela Nicastro, que forma parte del Centro de Estudios para la Igualdad Argentina. Gracias por venir. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, se ha realizado un estudio que tiene directa relación con la necesidad de conocer cómo estamos los argentinos con respecto a la vivienda, al acceso a la casa propia. Y el estudio dio como resultado algunos detalles justamente que vale la pena analizar. Como por ejemplo, Marcela, que hacen falta nada más y nada menos que 10 años de sueldo promedio, ahorrar 10 años de sueldo promedio para llegar a la casa propia. Algo que no ocurría 10 años atrás, por ejemplo. En el 2001 hacían falta 3 sueldos y medio aproximadamente. Y esto se complica mucho más teniendo en cuenta que no hay créditos hipotecarios o que es muy difícil el acceso al crédito. Es muy difícil acceder. Hay un informe hace poquito que dio a conocer el ANSES en provincia específicamente para la provincia de Santa Fe, donde dice que en poquito más de 3 años hay 24.000 créditos Procrear otorgados, o sea, realmente para justamente la situación. Procrear, que es el oficial, pero ni hablar de... porque está también los créditos hipotecarios del Banco Nación. Sí. Que de hecho, bueno, hay mucha gente que puede haber accedido a su primera casa a través de los créditos del Banco Nación, que siempre han sido de los más solicitados, pero ahora hace mucho que no salen líneas de créditos en ese sentido. Sí, así es. ¿Qué fue lo que más llamó la atención en el estudio, Marcela? Mira, nosotros el año pasado sacamos un análisis de los datos del censo 2010 y detectamos que se incrementó muchísimo la cantidad de inquilinos, disminuyó la cantidad de hogares propietarios. Pasó de un 13% en el 2001 en la ciudad de Rosario, ¿no? Específicamente a un 19%. Lo que está también implicando unos 2.600 y pico de hogares inquilinos que se van incorporando por año. Marcela, el tema de los alquileres tiene directa relación también con proyectos que ha habido en este país a lo largo de la historia para mejorar el acceso a la vivienda, también de los que quieren alquilar, de regulación de la vivienda, y eso ha sido absolutamente imposible por ahora. ¿Qué es lo que ustedes perciben con respecto a este estudio de las viviendas en alquiler? Un tema es el tema de, sobre todo, por un lado, el tema de la cantidad de garantías y requisitos que piden a la hora que le piden a una familia al momento de alquilar, de gastos que se suman, que digamos para algunas familias se hace prácticamente imposible, y por otro lado el tema de las condiciones de habitabilidad en la que se ponen en alquiler muchas viviendas, digamos, claro, ¿no? Entonces la gente tiene que optar por un precio mucho más bajo y unas condiciones, en algunos casos, terribles. Arquitecta, usted es experta además en materia de suelo. Ciudades como Rosario, tan grandes, tan habitadas, ¿están condenadas a que la población joven vaya al área metropolitana a buscar alguna oportunidad de un lote propio, una vivienda construida con ahorros genuinos? Y lamentablemente lo que nosotros vemos es que al no intervenir el Estado específicamente en una política de suelo, no tener una política de suelo, está ocurriendo esto, fomentado por otro lado lamentablemente por el tema de los créditos Procrear, como decía Susana, que ha producido un efecto negativo, que es el incremento de los precios del suelo, con lo cual la gente tiene que recurrir a Funes, a Roldán, incluso ya ahora están llegando, claro, hasta... Y ahí mismo tampoco hay una planificación, digamos, tan consensuada con todos los actores, por eso se dan situaciones de inundaciones, porque no hay un buen manejo del suelo. Digo, ¿esto se puede tratar en lo inmediato pensando en el corto plazo? Y las cuestiones de planificación en general no son de corto plazo, pero bueno, hay que empezar a trabajar en cuestiones, ¿no? Sin duda, desde la provincia, el Ministerio de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio está actuando, digamos, y muchas urbanizaciones tienen que contar con una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, pero hay muchos loteos, como se acuerdan el problema que hubo grande con Funes Town, o bueno, no me acuerdo en Funes, que la verdad que después termina siempre transmitiendo ese problema el urbanizador, se lo transmite al intendente o al presidente comunal, que es el que tiene que salir a apagar los incendios, lamentablemente, ¿no? Porque la gente quiere una respuesta. Según las épocas se varía o se modifica notablemente la cantidad de alquileres en activo, es decir, que están casas o hogares que están alquilados o que están desocupados, o es algún número parejo. No, nosotros vemos que en los últimos años, producto de esto que serían llamar el boom inmobiliario, hay una cantidad de viviendas desocupadas
y que no se ponen ni en venta ni en alquiler, ¿no? Entonces creemos que también desde el Estado se puede intervenir en ese sentido. Se habló de un impuesto al respecto, ¿no? Sí, creo que un proyecto de SMUC, y bueno, nosotros también lo hemos planteado muchísimas veces desde el Servicio Público de la Vivienda, digamos, es algo que se puede hacer, no es fácil, pero se puede hacer. ¿Por qué no es fácil, Marcela? ¿Por qué no es fácil legislar para que la gente tenga facilidades al acceso de la vivienda, aunque sea de alquiler? No, yo lo que planteaba es en este tema de viviendas desocupadas en general, claro, el planteo es que es difícil, pero hay formas, porque es difícil detectar, digamos, es difícil encontrar. Es difícil el control. Claro. Y detectarlas cuáles son. Bueno, ¿Por qué? Una vivienda ociosa que no tiene consumo de servicios, exactamente, de luz, es un indicador muy claro que está y hoy desocupado. por hoy con las tecnologías, digamos, son cuestiones que se pueden saber fácilmente. Para aplicar un impuesto superior. Lo que pasa es que se prioriza siempre el libre mercado en Argentina, ¿no? Exactamente. Dijera Scioli, yo no creo en el libre mercado. Vamos a ver qué pasa durante el gobierno de Scioli, si llega al gobierno de la nación. Marcela, ¿el plan Mi Tierra, Mi Casa ha generado un impacto positivo en este tema del acceso a la vivienda? Sí, creo que sí. ¿O por el contrario se ha generado todavía un ajuste del mercado, volviendo al tema del mercado, en cuanto al precio de la tierra? No, yo creo que ha impactado positivamente. Lo que pasa es que también por ahí es un problema de escala. Y ha colaborado, digamos, ha contribuido con el Procrear, entonces en conjunto las dos cosas han empezado a dar resultado. Pero bueno, son de pequeño impacto. Claro. Lo que pasa es que el problema en Argentina es que las buenas intenciones van por la escalera y los especuladores van por el ascensor. Entonces es muy difícil alcanzarlo. Esta es la información puntual del estudio. A ver. Por año se incorporan 2.671 hogares al mercado de alquileres. Nada más por año. En el 2001, el 13% de los argentinos alquilaba. Y en el 2010, el 20% alquila. Estos son los años de sueldo necesarios. Mira, en el 2001 eran 3 años y medio de sueldo de ahorro promedio. En el 2010, 8 años. Y en el 2015, como decíamos recién, hacen falta 10 años de sueldo promedio para llegar a la vivienda propia. Sin dudas es algo que está muy lejos de la mayoría de los argentinos promedio. Volviendo al tema de los alquileres, ¿no? También está en las condiciones que el inquilino termina ingresando a la vivienda y que después tiene muchas dificultades para hacer valer sus derechos. ¿Hay algún tipo de piso, de requerimiento? ¿Se puede también regular la materia para que cuando uno empieza a habitar una vivienda esté en condiciones básicas, digamos? Sí, nosotros creemos que sí. Eso es algo que justamente es mucho más accesible porque se lo puede regular el Estado local, por ejemplo, ¿no? Simplemente con una modificación en el reglamento de edificación de incorporar como un ítem más los inmuebles que se ponen en alquiler. Hoy por hoy, digamos, cualquiera que tiene un inmueble para alquilar no lo hace en general como para contribuir con el déficit habitacional y desde una cuestión social, sino, bueno, bien, digamos, lícitamente para obtener una renta. Entonces, así como un negocio necesita de una habilitación y le piden determinadas condiciones, el inmueble que se pone en alquiler tendría que estar cumpliendo con los requisitos mínimos del Código de Edificación, instalaciones adecuadas de electricidad, gas natural, cuestiones de cañería. El tema de humedad, que es un tema conflictivo. Exactamente. Y lamentablemente siempre el inquilino es el que está más desprotegido, ¿no? Generalmente si vos estás viviendo con un problema de humedad, lo tenés que solucionar, o con una gran pérdida, o se te rompe el calefón y estás sin agua caliente. Lo tenés que arreglar. Lo que nos decía la gente el otro día en la calle cuando empezamos con la encuesta es que, y bueno, yo lo hice arreglar y ahora empezamos a discutir con el dueño si lo paga o si me paga la mitad. Ustedes, ahora que decís esto de la calle, vamos a recordar que la semana pasada estuvieron justamente en Corrientes y Cordofo, ¿no? Relevando también a la gente que pasaba para conocer un poco más de la problemática. La problemática más común en materia de alquileres, ¿es esta, la condición de las viviendas o los requisitos? Las dos cosas, porque digamos tampoco hay ninguna regulación en lo que se pide, digamos, a nivel de garantías. Ahora tenemos un actor nuevo que se incorporó unos años, que son las inmobiliarias, y no hay nada que diga si te quieren pedir 4 garantías propietarias y 5 recibos de sueldo. Más la comisión. Claro, bueno, sí, comisiones, por supuesto. Depósito y demás. Depósitos, sí. Desde el centro de estudios donde usted pertenece, en algún momento supongo habrán estudiado lo que fue el boom de la soja en Rosario particularmente, con lo que significó la edificación contundente que hubo en toda la ciudad. Ahora ese fenómeno parece haberse trasladado hacia otro espacio que es
el narcotráfico, o por lo menos algunos apuntan al narcotráfico. ¿Han hecho respecto a esto algún tipo de estudio o análisis o han llegado a alguna conclusión respecto a eso? No, en ese sentido no. Claro, muy difícil acceder a esa información, ¿no? Claro, exactamente. Muy difícil porque es dinero negro. Marcela, ustedes, como veíamos recién, estuvieron en las peatonales relevando la situación de la población en ese sentido y también a través del Centro de Estudios para la Igualdad Argentina vienen trabajando desde hace tiempo en la problemática habitacional. ¿Cuáles creen, por dónde pasa la punta para mejorar el acceso a la vivienda en la Argentina? Nosotros creemos que justamente el problema hasta ahora ha sido que siempre se piensa que para solucionar el problema de la vivienda hay que construir viviendas y desde el Estado particularmente. Y lo que nosotros planteamos es que hay que tener un gran menú, digamos, un abanico muy amplio y justamente el tema de alquileres hoy por hoy evidentemente debería pasar a formar parte de una política de vivienda pública porque por la magnitud que tiene y podría contribuir también a disminuir el déficit habitacional. Pero no hay duda de que debe intervenir el Estado y no dejarlo librado a una relación contractual entre dos privados, ¿no? En el mercado, claro, porque vamos a decir que en muchos países del mundo donde la economía es más estabilizada, la gente no se desespera por la vivienda propia. Así es. No tiene problema en alquilar durante el resto de su vida, pero acá las leyes son tan variables que, claro, a partir de ahí está la cuestión, ¿no? Sí, otro problema que nosotros vemos es que la poca organización que tienen los inquilinos, ¿no? Porque es como que para nosotros es una situación pasajero. Claro, entonces la gente es inquilina, pero siempre está pensando en que quiere ser propietaria de alguna forma y como vos decías, ¿no? Nuestra realidad nos lleva un poco a eso. Entonces, digamos, también lo lleva a que, bueno, cada uno está tratando de ver cómo se soluciona su problema individualmente y no existe una organización, así que también nuestra idea es un poco trabajar en ese sentido, ¿no? Colaborar con la organización de los inquilinos. Colaborar con la organización. ¿Un esquema cooperativo o de ahorro previo puede ser, digamos, una solución para un sector medio con cierta capacidad acotada de ahorro para amplificarlo? Porque existen, pero no es una herramienta muy extendida. Sí, sin duda, digamos, por eso te decía, tiene que haber una variedad, porque también hay un montón de sectores que se han ido incorporando hoy por hoy, ya no son solamente la gente más pobre y más humilde, sino sectores cada vez más amplios de los sectores medios que se incorporan a esta problemática, o sea que hay que pensar en un menú sumamente amplio de soluciones. Gracias por venir, Marcela. No, gracias a ustedes. Bueno, la problemática de la vivienda, uno de los problemas más graves en Argentina, claro, por lo general acá nos manejamos con la urgencia y el más grave en Argentina en estos momentos es el tema de la inseguridad, pero sin dudas que está directamente vinculado con la escasez de la vivienda y de la calidad de vida en el país. Lo que sigue los días contados, hasta acá llegamos nosotros.